Ya estamos. Buenas noches, compatriotas. Soy el mayor Antauro Humala y estoy hablando desde la ciudad de Tacna, la heroica. Es la primera vez que me dirijo a ustedes en lo que diríamos que podría denominarse un meeting virtual. La verdad que para mí, después de tanto tiempo en el cautiverio, salir y ver esta nueva tecnología, cómo han avanzado las cosas y la manera ahora de emplear las redes es novedoso, pero veo que también es bastante útil. Más aún cuando percibo que en las redes sociales es prácticamente un cosmos de información. Las redes y las radios que llaman ahora todo ese conjunto prensa alternativa, de veras que ahora que vengo de una gira por todo el sur del andino del país, he constatado que pasamos por una crisis de tipo republicano, o sea, no meramente gubernamental. Y en esa crisis de tipo republicano que para nosotros prácticamente advierte la inminencia de una segunda república, en ese choque, en esa transformación que va durando ya años y décadas en el Perú, también se está dando ese choque en el cuarto poder. Y lo he constatado, lo repito, en las provincias, la radio, periodismo provinciano, eh, refleja más autenticidad de la información que la gran televisión de señal abierta limeña, cuyos dueños, como sabemos muy bien, desfilaron en la década infame del 90-2000 por la salida del cine de Montesinos y son en verdad culpables de cómplices con los otros tres poderes del Estado criollo de la debacle nacional actual. Y esta prensa alternativa de provincias que está dando la guerra, digámoslo así, la resistencia en la información a la prensa pro extranjera y de señal abierta limeña, es parte de la gran transformación que ya también dándose en el Perú. Este es uno de los motivos también por los cuales me dirijo a ustedes. ¿Por qué estoy haciendo una gira por el sur del país? Estoy haciendo una gira por el sur del país, no estoy en campaña electoral, no tengo nada que ver con las actuales elecciones que van a haber el día de mañana y que la verdad no me interesa. Estoy haciendo la gira porque estoy totalmente convencido, es más, tengo las pruebas de que hubo un crimen de Estado en Andahuaylas hace casi 18 años, cuyos protagonistas estamos vigentes en la política. No solo porque el manifiesto de Andahuaylas, en que se impugna la constitución del año 79 y del año 93, perdón, y a todos los presidentes subsecuentes que han habido hasta la fecha, sino porque también los protagonistas de aquella rebelión, porque fue una rebelión, lo reconozco y siempre he dicho que estoy orgulloso de eso, estamos vigentes. Estamos viendo que hay un presidente del Congreso, que en ese entonces estuvo también presente en el Andahuaylazo, un congresista, militar retirado, también presente en el Andahuaylazo, era ministro de Defensa de Toledo, y un general saliente que fue congresista en Cachino, que también estuvo en el Andahuaylazo. Entonces, y el que habla, es más, tres reservistas que estuvieron presos por el Andahuaylazo conmigo, llegaron a ser congresistas. Entonces, estamos viendo que los protagonistas de esa rebelión siguen vigentes y también sus banderas siguen vigentes. ¿Y cuál fue la bandera principal del Andahuaylazo? Fue simplemente lo que se está peleando ahora, una asamblea constituyente, un nuevo contrato social, porque consideramos, y también lo hicimos en Locumba 5 años antes de Andahuaylas, que el origen del mal de la nación en estos momentos es un documento, porque no es una constitución, porque nadie la firma, hecho por un extranjero en coautoría con un traidor peruano llamado Montesinos, y cuyos presidentes que se han sometido a esta carta, entre comillas, están, como ya sabemos, ¿no?, suicidados, prófugos, por retornar a la prisión, etcétera. O sea, es una constitución que produce delincuentes. Pero además, y lo peor, antepone el interés extranjero ante el interés nacional. Entonces,
En Andahuaylas eso fue impugnado, como antes lo fue en Locumba, y antes de Locumba lo fue por el general Salinas el 13 de noviembre del 92. Es decir, esta constitución pro extranjera sigue o ha sido impugnada desde los cuarteles plebeyos en 3 ocasiones durante su casi tercio siglo de existencia. Y desde la civilidad también. Tenemos el famoso tambograndazo de la época de Toledo, que impidió que se impusiera la minería transnacional saqueadora sobre el valle de San Lorenzo en Piura, se impuso el agro, como antes tuvimos también los 4 suyos y tantas resistencias que ha dado la población, el Arequipazo, lo que pasó en Milave, y dentro también se incluye lo que pasó en Andahuaylas. Es decir, es una constitución antinacional que ha sido recusada, no solo desde los cuarteles, también desde la civilidad y constantemente. Y ahora eso ya se terminó de podrir, el COVID logró el efecto de desvelarnos una realidad, que el sistema era una mascarada, que el sistema era una falacia. Y encima nos amparon 1,5 millones de venezolanos, gracias al norteamericano que estuvo presidente acá, Pedro Pablo Kuczynski, delincuente, que trajo 1,5 millones de venezolanos a un pueblo demasiadamente castigado. Entonces, para nosotros, esta situación ya no refleja una crisis meramente atribuible a Pedro Castillo, al gobierno actual. Él solamente es el epílogo de algo más grande, de algo más trágico. 1/3 de la historia nuestra, los últimos 33 años o 35 años, ha producido presidentes delincuentes. Y además, lo más trágico es que no hay un ciudadano en el Perú que tenga 30 o 35 años de edad que no haya conocido un presidente honesto. Es decir, como se dice, la principal escuela de moralidad de un pueblo no es, como que según creemos normalmente, la parroquia, la familia, el colegio, no, que es el ejemplo del gobernante. Y los gobernantes acá se han vendido, y es acá donde nosotros, y justamente yo lo vengo propagando, es la necesidad de aplicar un escarmiento histórico a la clase política. ¿Por qué? Porque es parte de la refundación republicana, para que la población entienda que esto va en serio. O nos regeneramos como nación o seguimos como globocolonia. Para mí la refundación republicana implica entonces el cambio del marco constitucional, una asamblea constituyente, pero he aquí la posición que yo planteo. En el marco no de la constitución fujimorista y montesinista 93 que nadie firma y que produce delincuentes, sino en el marco de la constitución del año 79. Y para eso existe toda una lógica que es totalmente coherente. Hay constitucionalistas que ya la están adoptando, y es simplemente aferrarse al último artículo de la Constitución del año 79, que es la número 307. Ahí se especifica que esa Constitución sigue vigente aún con el autogolpe, y que los autores del autogolpe y sus sucesores, o sea, los que no hayan respuesto el orden constitucional, deberán ser juzgados y sancionados. Y es más, ahí en ese artículo se establece como una obligación, es decir, un deber, una orden, que todos los peruanos, investidos o no de autoridad, colaboremos en su restablecimiento y el castigo a los usurpadores. Entonces, para mí esa es la llave para, por medios legales y constitucionales, lograr la Asamblea Constituyente. Y de ahí el nuevo contrato social. Pero mientras dure esa Asamblea Constituyente, que es 1 año, ¿qué Constitución debe regir? Por eso, el artículo 307 de la Constitución del 79, lo cual también nos permite, nos da la llave jurídico-constitucional para procesar, apresar a todos los predelincuentes habidos del 5 de abril del 92, como así a toda la clase congresal, a menos que apuren del delito, pero deberán ser sancionados de todas maneras. En el caso de los predelincuentes, yo también lo leo, está establecida en la Constitución, en todas las constituciones del Perú, la traición a la patria, pena de muerte. Y para mí, lo he leído, y no es necesario ser abogado, suficiente comprensión de lectura, sujeto, verbo, predicado, ¿no? Ahí se establece que
entregar los recursos naturales, que es parte de la frontera vertical, así como hay frontera horizontal de Tacna, Arica, también hay frontera vertical, espacio aéreo, suelo, subsuelo, mar territorial. En el subsuelo están los recursos, está el litio, está el mineral, está el cobre, el oro, etc. Y entregar eso en forma ignominiosa al extranjero es tan grave, tan gravísimo como entregar Tacna o Tumbes a una potencia extranjera. Y en esa constitución, tanto del 79 como del 93, se establece la pena de muerte en tiempo de guerra interna y externa. Y tuvimos guerra interna y externa con el CENEPA. Entonces están todas las premisas suficientes para aplicar la pena capital a los persidelincuentes por traición a la patria, en el sentido que la alta corrupción es una figura de traición a la patria. No solamente se queda en lo que es corrupción, eso va más allá, porque se trata de una persona que representa a la nación, que personifica a la nación. Jefferson, que no era peruano, mucho menos etnocacerista, Thomas Jefferson, padre de la nación norteamericana, establecía un pensamiento bastante claro que nos puede ser bastante útil. La libertad es un árbol tan preciado que muy de vez en cuando los pueblos han de regar con la sangre de los tiranos. Yo creo que ha llegado un momento de refundar la República. Repito, el actual gobierno es el epílogo de algo más monstruoso. Una generación no conoce a un presidente honrado. Ha habido rebeliones militares y insurgencias populares contra esta constitución pro-extranjera, que nos engaña con lo del crecimiento económico y que en los hechos simplemente y trágicamente ha antepuesto el interés extranjero al interés nacional. Y eso creo que no lo debemos permitir más. Es necesario aunarnos y refundar la República. Por eso, compatriotas, este es el primer diálogo que tengo. Gracias por escucharme, pero creo que debemos ya apuntar urgentemente a una refundación republicana. Muchas gracias. Viva el Perú, carajo.